Buenas tardes, hermanito. Hoy 17 de abril del 2021. Es para mí un placer y un honor nuevamente dirigirme a ustedes a través de las redes sociales por YouTube. Y gracias por ustedes estar escuchando, estar viendo mis temas, que como ustedes saben, pues son diferentes a lo que otros movimientos creen y enseñan. Y ese es mi trabajo de concienciar y orientar al pueblo creyente en las cosas de Dios, de lo que está pasando en el mundo religioso. Y espero que otros líderes se levanten, así como yo, para que también denuncien el desastre que está pasando en el pueblo religioso, y lamentablemente quienes están pagando las consecuencias en estos movimientos son estos feligreses que están buscando de corazón en las cosas de Papa Dios. Pues la última vez que te hablé, miércoles, ¿entiendes? Se fue de la mercadería en los movimientos religiosos, las diferentes cosas que venden, y todo en el nombre de Jesús. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 2, versículo 17, el apóstol Pablo dijo: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. La palabra medrar, cuando la buscamos en el diccionario, significa uno que mejora las fortunas que tiene. Eso es lo que significa cuando Pablo dijo: no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Pues estos mercaderes del templo que medran falsificando la palabra de Dios, que cada día se hacen más millonarios. El tema que te voy a hablar hoy es acerca sobre movimientos millonarios en nombre de Cristo. Porque el pecado donde estriba es que lo hacen en el nombre de Cristo. Y Cristo dijo, ¿verdad?, en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, hicimos muchos milagros. Y luego Jesús dice: apartados de mí, porque no los conozco, hacedores de maldad. Noten que la maldad que Cristo mencionó ahí no tiene que ver con lo inmoral, personal, sino con las enseñanzas falsas que a través de ellas es que atraen a los que no tienen conocimiento de Dios, los convierten, y luego que los convierten los explotan. ¿De qué manera los explotan? Pues pidiéndole diezmos que fueron abolidos, y aparte de eso, pues los mandan o los ponen a vender cosas en el nombre de Cristo. Y eso es lo que Pedro condenó, ¿verdad? En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2, la mercadería en los templos, o en las sectas, o en los movimientos. Sabemos que Dios es un Dios celoso, y como te dije, ¿verdad?, el miércoles pasado, en Mateo 21, del 12 en adelante, Cristo echó del templo a los mercaderes, porque estaban vendiendo un montón de cosas en su nombre, ¿verdad? O sea, en el nombre de Dios. Y en Juan 2, 14 en adelante, también Cristo repitió lo mismo que Juan lo escribió, de que en aquel entonces había gente que usaba las cosas de Dios para lucrarse económicamente. Y eso es profecía, tiene que existir. Pero repito nuevamente, quienes pagan las consecuencias aquí son los pobres feligreses que no tienen conocimiento de Dios, que estos líderes, al saber que no tienen conocimiento, los embaucan, los hacen diezmar y los ponen a vender cosas en este tiempo ahora en el nombre de Jesús. Y estos movimientos pues se hacen millonarios de la noche a la mañana. Mire, lo primero que usted tiene que aprender y entender es lo siguiente: la iglesia de Cristo, la que Él fundó, la que está registrada en la Escritura, cada congregación local era independiente de la otra. O sea, eran congregaciones autónomas. Cada congregación local tenía su propio gobierno. Y en esa congregación local había una junta de personas que eran las que administraban las finanzas. O sea, lo que tenía que ver con dinero. Y entonces,
Pues así funcionaba cada una. Pero ¿qué hizo el diablo después del primer siglo? Mayormente en esta actualidad. Pues estos movimientos que existen, a diferencia de la Iglesia de Cristo, de la que él fundó, pues estos movimientos, por ejemplo, el movimiento adventista, tienen lo que se le llama o se denomina un concilio cabeza. Un concilio cabeza es una junta de varones, conjunto de varones, que son los que están a cargo de las enseñanzas, y esos miles o millones de feligreses que están en ese movimiento, que están bajo cargo de este concilio cabeza, todos esos diezmos que se colectan y todas las cosas que venden en el nombre de Cristo van a ese fondo general que es administrado por ese concilio cabeza. Y ese movimiento adventista es uno millonario. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo. Aparte de eso, tienen hospitales, se les llaman hospitales, en nuestro caso, ¿verdad? Hospital Bellavista en Mayagüez. ¿Qué es? ¿De quién es ese hospital? Pues ese hospital los dueños son adventistas. Por lo tanto, todo lo que se genera, ese dinero que se genera ahí, pues estas personas son los que ministran ese dinero, y de ese dinero hacen un montón de cosas. Le pagan a sus empleados, en este caso en el hospital, y a los líderes, entiéndase, pastores entre comillas, pues ellos le pagan unos sueldos basados en ese fondo general que tienen, central, le pagan unos sueldos para que esta gente trabaje. Pues así que brega estos movimientos, no solamente este movimiento adventista, sino también otros más, entiéndase MI. Yo te dije que el movimiento internacional MI, hace como 3 o 4 años atrás, se identificó con un superávit de unos 500 millones de dólares. ¿Cómo ellos tuvieron o tienen ese superávit? Pues a costa de los diezmos que le cobran a los pobres feligreses, que sabemos que el diezmo fue abolido, y a costa de todas las cosas que venden en el nombre del Señor Jesús. Pasteles, pudines, bizcochos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos por otro lado el movimiento católico romano, que es supermillonario, porque si tienen un billón de feligreses, ofrendándole en este caso, y muchos dan diezmos voluntarios, imagínense los millones de dólares que este movimiento colecta semanal. ¿Qué hacen con ese dinero? Que viven como reyes. Y los feligreses siguen dándole. Y todo eso ellos lo hacen, estos líderes, en el nombre de Jesús. Y Jesús condenó eso. Jesús lo condenó, eso es pecado. Porque la iglesia es local. La iglesia tiene que tener su propio gobierno. Y la finanza, la junta de esa iglesia local es la que brega con ese dinero. ¿Para qué? Para toda buena obra. Para ayudar a cualquier hermano necesitado, o una persona que no sea hermano en la fe, también se ayuda. Y si tiene los fondos necesarios para pagarle a un líder como ministro, como pastor, si tiene las cualidades, pues se le paga. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Entendiste? Pero hoy día no. El diablo todo eso lo ha cambiado. Usando estos líderes que medran, manipulan la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y por eso es que ya tú ves que son multimillonarios. ¿Y qué ha hecho eso? Pues eso ha creado malestar en el no creyente. Porque muchos dicen, ¿cuántos yo he escuchado diciendo que la religión es un negocio? Y es verdad, tiene razón. Pero yo le hago la salvedad diciendo que la iglesia que yo ministro no es así. Porque nosotros funcionamos según la Biblia, pero ellos no. Por eso es que a ellos no les gusta que yo dé estas clases por YouTube, porque estoy denunciando lo que Jesús denuncia. Estoy denunciando lo que Jesús condena. Estoy denunciando lo que Pedro condenó. ¿Me sigue? Porque Pedro claramente lo dijo que iban a hacer mercadería en el nombre de Cristo. Y Jesús dijo que iban a hacer muchas cosas en su nombre. Pues estos movimientos millonarios, todos los millones que tienen, los han hecho en el nombre de Jesús. Y el feligrés, como tiene conocimiento, se desborda dándole. ¿Cuántas veces usted ha oído o ha escuchado a líderes religiosos
pidiendo ofrendas de 1,000 y 2,000 y 3,000 dólares. Y aquellos que tienen, etcétera, etcétera, los dan para demostrarles que son generosos y dadivosos, dando la ofrenda que dio aquel de 2 o 3,000 dólares. ¿Cuándo en la Biblia usted encuentra que los apóstoles, cuando hacían campaña, pedían dinero? ¿Cuándo? ¿Dónde está en la Biblia eso? Pues hoy día estos líderes hacen una campaña bien voluminosa, vamos a especular 3 o 4,000 personas y le colectan o le piden una ofrenda a esas 4,000 o 5,000 personas que estuvieron en esa campaña. ¿Y para quién es ese dinero? Pues muchas veces para el supuesto evangelista que llevan, y muchas veces para el movimiento. Y así es como se bate el cobre en el mundo religioso. ¿Se le puede llamar cristiano a estas personas según la Biblia? No, porque el cristiano es aquel que se rige por lo que dice la Biblia. ¿Me entiende? Pues estos son personas religiosas. Los líderes, entiéndase, porque los feligreses están engañados. Los feligreses delegaron en ellos y pusieron su confianza en ellos y creen, estos feligreses ingenuos, que donde están ubicados, donde están visitando, creen que son personas serias y honestas. Y la mayoría de ellos son unos vividores, buscones y estafadores en el nombre de Cristo. Y dentro de estos movimientos hay 2 tipos de creyentes. Está el creyente devoto sincero, está engañado, pero es sincero, y está el creyente devoto fanático, que es el que defiende todo eso que yo estoy denunciando por la palabra de Dios. ¿Lo entendiste? Pues por lo tanto, a ese sector devoto sincero es que yo apelo, porque yo estuve en un movimiento de eso. Y gracias a Dios y a su palabra que me sacó de esos movimientos creados por hombres. La iglesia que Cristo estableció no se asemeja en nada a estos movimientos que se llaman iglesias de Dios o que se llaman iglesias de Cristo. Son movimientos creados por hombres que tienen que para colmo le ponen el nombre de la gana. Esa es otra. ¿Dónde en la Biblia tú encuentras a la iglesia que Cristo fundó con el nombre Iglesia Pentecostal? ¿O dónde en la Biblia tú encuentras que a la iglesia que Cristo fundó se le puso el nombre adventista? ¿O católica? ¿O presbiteriana? ¿O mormona? ¿O testigo de Jehová? ¿Dónde está en la Biblia eso? No. Jesús dijo en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. Y en Colosenses 1, 18 dice que Cristo es cabeza de esa iglesia. Y en Efesios 23, Pablo lo repitió, que Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y qué nombre tenía esa iglesia? En Romanos 16, 16, Pablo dijo, las iglesias de Cristo os saludan. No dijo iglesia pentecostal os saludan. No dijo iglesia adventista os saludan. No dijo iglesia presbiteriana os saludan. O bautista, o metodista. ¿Por qué? Porque esos nombres que tienen estos movimientos son nombres de hombres. La iglesia que Cristo fundó, el nombre es Iglesia de Cristo, porque la iglesia es propiedad de Cristo. Pero esa iglesia tiene que regirse por la Escritura. No puede ser una congregación, una iglesia que comercie en el nombre de Jesús. En la iglesia que yo administro eso no ocurre. Eso de pedirle diezmo a los hermanos, eso no ocurre en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor se enseña lo que dice la Biblia, una ofrenda voluntaria cada domingo según tú prosperas. Si puedes hacerlo, si puedes dar. Y te dije en la clase que di que Justino Marte claramente dijo que la iglesia primitiva cada domingo daba según la persona podía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy día no. Hoy día estos movimientos te ponen a vender un montón de cosas en nombre de Cristo. Te cobran el diezmo semanal que te enseñé que era una vez al año. Aparte de eso, te venden un montón de cosas en nombre de Cristo. Mira, este movimiento adventista tienen supermercados y todo lo venden. Y está involucrado ¿quién hay? Cristo. El hospital, ¿quién está involucrado ahí? Cristo. Tiene lo que le llaman, que ellos venden muchos libros para la salud. ¿En nombre de quién te van a vender? Cristo. Y todo es Cristo.
¿Me entiende? Todo lo hace en el pobre nombre de Cristo. Pero un día ellos le van a dar la cara a Cristo. Me refiero a los líderes. Ellos le van a dar la cara a Cristo. Lo que Cristo lo dijo en Mateo 7, 21 y 23. Al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Jesús dice: de cierto te digo que no te conozco. Este movimiento adventista tiene como profeta a Elena de White. ¿Y cuántos libros, miles, se han vendido de esta señora? Porque ella alegó que recibió 200 y pico generaciones de Dios. Pues entonces venden los libros, ¿me entiendes? Involucrando y metiendo a Jesús. Eso es un comercio, eso es un negocio en nombre de Cristo. Pero el adventista sincero, creyente, devoto, no sabe nada de eso. Se desborda dando porque ella era una supuesta profeta de Dios. Condena al pentecostalismo, que tenía su profeta que era Gigi Ávila, pero no tienen moral para condenarlo y criticarlo porque son iguales. En comercio son iguales. Estos dos movimientos son iguales en comercio. Los dos piden diezmo, ofrendas especiales, venden, y etcétera, 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 etcétera. Y eso Cristo lo denuncia. Por eso es que el tema de hoy lo titulé: Movimientos religiosos millonarios en el nombre de Cristo. Movimientos millonarios religiosos en el nombre de Cristo. Y como es para Cristo, pues tú te debo dando. ¿Me entendiste? Pues ve entendiendo, ve aprendiendo para que vayas a identificar entre lo correcto y lo falso. Y yo reto a cualquier líder de estos movimientos que se dan la patada de teólogo. O sea, yo soy teólogo, yo estudié 8 años en un instituto y yo sí sé. Que me refuten esto. Que me lo refuten. ¿Y tú sabes por qué me lo refutan? Porque no tienen un respaldo bíblico para hacerlo, no pueden hacerlo porque son condenados por Cristo. Esos sabios que son teólogos, que refuten. Que me refuten que el diablo fue abolido. ¿Por qué no me refutan? Pues ellos saben que fue abolido. No les importa a ellos las cosas de Dios. A ellos lo que les importa es el dinero. Porque se han hecho millonarios en el nombre de Cristo. Y se condenaron. Mi hermanito, ten por ciento que se condenaron. Porque eso Jesús lo condena. Salvo que reflexionen, se arrepientan, que les pidan perdón a esos pobres con feligreses que explotaron, etcétera, etcétera. Y entonces dejen esa mala práctica que es en contra de Dios y en contra de la palabra de Dios. La iglesia de Cristo tiene que honrar a Cristo basado en lo que Jesús dijo. Así que Dios te guarde, Dios te cuide, Dios te bendiga. Sigue viendo mis videos, mis clases bíblicas por YouTube. Y sigue pasándola hacia adelante a las personas que tú conoces, para que ellos vayan conociendo lo que está pasando en el pueblo religioso, ese pueblo que cree en Dios, que vayan conociendo qué es lo que está pasando en el mundo religioso, que han cogido las cosas de Dios los líderes para hacerse millonarios en el nombre de Cristo. ¿Entendiste? Qué bonito, ¿verdad? Buenas casas, buenos carros, viven como reyes, los hermanos todos chavados, como decimos en el argot puertorriqueño, muchos pasando necesidades, hambre, etcétera, etcétera. Y estos estafadores corruptos que Pablo le llamó, viven como reyes. ¿Me entendiste? Y así es como se va el cobre en ese pueblo religioso. Pero recuerda, no son aprobados por Dios, que quede claro. Y estos movimientos Dios no los aprueba. Y yo reto a cualquier adventista, cualquier testigo, cualquier pentecostal, cualquier bautista, cualquier metodista, presbiteriano, que me refute por la Biblia lo que yo estoy enseñando por aquí. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y el miércoles, que lo ayude a Papá Dios, nos volvemos a ver. Buenas tardes, porque todavía estamos en el día. Hoy, 17 de abril, transmití del 2021, y gracias a Dios por darme la salud para llegarme a ustedes a través de las redes sociales. Y nuevamente le doy las gracias a la gerencia de YouTube por permitirme transmitir a través
de sus redes. Dios le bendiga y buenas tardes.